Retroalimentación negativa. Un sistema lineal posee retroalimentación negativa si existe una trayectoria desde la salida hasta la entrada. En este caso, hay un bloque de retroalimentación beta unilateral, quiere decir que solo las señales pueden viajar solo desde la salida hasta la entrada. Conecta la salida con la entrada. El amplificador básico A también en teoría es unilateral. En la práctica, pues, tanto A como beta, pues, no tienen forma de garantizar esto. Vemos que hay un comparador en donde la fuente de señal externa, XS, se compara con la señal retroalimentada. En este caso, pues, la señal retroalimentada se resta y la señal efectiva neta que aparece en la entrada del amplificador básico es la diferencia de las dos. En cambio, XF, la señal retroalimentada, es XO por beta. Aquí están, ¿verdad? Entonces, estas son las descripciones básicas. La señal de salida es XI por A. La ganancia del amplificador básico pues es XO entre XI, mientras que la ganancia del amplificador con retroalimentación es XO entre XS, es la ganancia global. Y aquí vemos el proceso de deducción de la ganancia de lazo cerrado o ganancia con retroalimentación. Aquí aparece pues un repaso de todo lo que estaba en la lámina anterior y finalmente llegamos a que XO entre XS, que es la ganancia con retroalimentación o ganancia de lazo cerrado, es A entre 1 más A por beta. Vean que la ganancia del amplificador básico también es la ganancia del lazo abierto. Pues algunas veces se nos van a trastocar estos términos. Algunas propiedades de la retroalimentación negativa. Vamos a poder ver pues, a la retroalimentación negativa en acción con algunos ejemplos. Pero básicamente, por ejemplo, cuando hacemos un amplificador con transistores, si usamos retroalimentación negativa, esta propiedad de sensibilización de la ganancia nos dice que el amplificador ya no va a depender tan estrictamente de las características de los dispositivos, en este caso transistores. Se reduce la distorsión no lineal, vamos a ver un ejemplo adelante. El ruido también se puede reducir, aunque esto no es tan estricto. Se puede controlar la impedancia de entrada y de salida y el ancho de banda en general mejora. Aquí un ejemplo de cómo el ancho de banda mejora con retroalimentación negativa. La ganancia sin retroalimentación es esta. La ganancia con retroalimentación es AF, es menor. Vean, aquí está en decibelios la diferencia de ganancias y el ancho de banda mejora tanto en alta frecuencia como en baja frecuencia. La interferencia también se puede reducir. En este ejemplo vemos que una fuente de ruido aparece en serie con la fuente de señal. El amplificador no tiene cómo distinguirlas y las amplifica las dos por igual. En este otro caso, el ruido aparece en serie con la salida de la primera etapa. De manera que la salida, vean, en este caso, va a ser BS, que es la señal intencional, por la ganancia global sin retroalimentación A1 a 2 entre 1 más beta por la ganancia global A1 a 2 más el ruido que solo es amplificado por A1 y en cambio recibe el efecto de retroalimentación de beta y de A2.
eso podría reducir considerablemente el ruido. Algunos ejemplos que ya conocemos. Este es un ejemplo de laboratorio del amplificador emisor común con resistencia de emisor. Un circuito en pequeñas señales bastante simplificado nos muestra que la resistencia de emisor, que no está desacoplada, en el loop de entrada pues ve a RE y el loop de salida también encuentra RE. De manera que la red de retroalimentación en este caso es RE. RE1 para nuestro amplificador original. Y estos son los resultados de una simulación que aparece en el texto, en el que vemos que la ganancia sin retroalimentación es de 31.7 decibelios, con retroalimentación aproximadamente 6 decibelios menos. Es decir, que la ganancia con retroalimentación es más o menos la mitad de la ganancia sin retroalimentación. El ancho de banda se comporta al revés. El ancho de banda con retroalimentación es aproximadamente el doble del ancho de banda sin retroalimentación, en este caso en alta frecuencia, y en baja frecuencia otro tanto igual. En resumen, la ganancia disminuye, el ancho de banda aumenta, y aunque no lo hemos mostrado, pero la impedancia de entrada también aumenta. Aquí está el amplificador diferencial con RE, el cual pues ya hemos visto en el ejemplo 7.1, una versión parecida a esta. Solo que en este caso la fuente de corriente es un poco más rústica, pero por lo demás funciona igual. Aquí se ilustra cómo las resistencias en el circuito de los emisores forman parte tanto del loop de entrada como del de salida. Por lo tanto, la retroalimentación es serie. La ganancia tendría que ser, la ganancia que permite calcular esta teoría es corriente de salida entre voltaje de entrada, es decir, transconductancia con retroalimentación. Posteriormente, se puede convertir a ganancia de voltaje. Otro ejemplo de cómo se puede reducir la distorsión, tenemos aquí un amplificador no inversor, que lo hemos hecho en algunos laboratorios de instrumentación en otros años, en el cual para poder manejar cargas más grandes, conectamos una etapa de salida push-pull. En este caso, pues la corriente que requiere la carga la van a manejar los dos transistores de la etapa push-pull, un NPN y un PNP. Noten que la ganancia de este amplificador es de 2. Si aplicamos un voltio a la entrada del amplificador no inversor, el trazo azul nos muestra que la salida del amplificador no inversor es una señal perfectamente sinusoidal con una amplitud de 2 voltios. En cambio, la etapa push-pull, en primer lugar, no puede seguir las excursiones de la salida del operacional, porque entre la salida operacional y la carga tenemos pues ya sea una caída base emisor en el NPN o el voltaje emisor base en el PNP. Entonces, en ambos casos, la salida push-pull no puede seguir completamente a la salida del operacional. La otra observación más importante, y por eso estamos aquí, es que cerca del cruce por cero, en esta región, hay un rango de voltajes de entrada de la etapa push-pull, que sería la salida del operacional, en los cuales los dos transistores permanecen apagados. ¿Ya? Y esto se debe a que, pues, para que tanto el NPN como el PNP entren en conducción, se requiere una magnitud de por lo menos 0.5 voltios. Entonces, esto provoca esta distorsión cerca del cruce por cero. Una forma de reducir esa distorsión es
moviendo la retroalimentación hasta la salida de la etapa push-pull. En este caso, vean, la ganancia va a ser 2 desde la entrada del no inversor hasta este punto. El push-pull estaría incluido en la definición de la ganancia, pero la corriente de salida no la tiene que dar este señor, sino que la van a dar cualquiera de estos dos transistores. Hay que decir que en esta configuración solo conduce simultáneamente uno de los dos transistores, de manera que si quieren hacer un análisis aproximado en pequeñas señales, pues analícenlo solo con el NPN o solo con el PNP y hacen un análisis de un seguidor. Esto es lo que obtendríamos. Vean que ahora la salida de la etapa push-pull es perfectamente sinusoidal y además alcanza la amplitud de 2 voltios, es decir, la ganancia del no inversor se aplica en la salida push-pull. En cambio, la salida del operacional obviamente sigue siendo de amplitud mayor, ¿ya? Porque hay una caída base emisor en el caso del NPN, emisor base en el caso del PNP. La otra diferencia es que la distorsión se traslada a la salida del operacional. Recuerden que el operacional, su trabajo es aplicar la regla 1. Él va a mover la salida para que esos dos voltajes sean iguales. Y en ese tránsito de tener que mover la salida para que estos dos voltajes sean iguales, pues se produce esta distorsión. Las 4 topologías de retroalimentación: serie paralelo, serie serie, paralelo serie, paralelo paralelo. En este video vamos a ver solo en algún detalle la topología serie paralelo, pero las demás pues llevan un análisis parecido. Aquí tenemos la topología serie paralelo, la comparación se hace en serie en la malla de entrada y el muestreo es en paralelo, se muestrea el nodo de salida. La red de retroalimentación toma una porción de la señal de salida, en este caso voltaje de salida, y a la salida de beta de esta red pues aparece BF, que así como están las cosas pues va a hacer que el voltaje a la entrada del amplificador básico sea BS menos BF aproximadamente. Pues si esta resistencia es grande, pues RS casi no hace nada. Algunos ejemplos de retroalimentación serie paralelo. Aquí tenemos un amplificador no inversor. Aquí tenemos un amplificador de 2 etapas MOSFET. La primera etapa es fuente común con resistencia de fuente y la segunda etapa es fuente común. Muestramos el voltaje de salida y BF aparece en la malla de entrada. Finalmente, un ejemplo con puerta común. De nuevo recordamos que el cuadro celeste pues indica la red de retroalimentación. Muestramos el voltaje de salida y lo comparamos en la malla de entrada. En este caso no es tan claro. Ahora presentaremos un análisis práctico de amplificadores con retroalimentación de voltaje. Vamos a saltarnos unos pasos porque el análisis del texto es complicado. El primer paso es identificar la topología.
El segundo paso es dibujar el amplificador básico sin retroalimentación, pero tomando en cuenta el efecto de carga de la red de retroalimentación. Para esto, dibujamos separadamente el circuito de entrada sin retroalimentación, pero tomando en cuenta el efecto de carga de la red de retroalimentación. El circuito de salida sin retroalimentación, pero tomando en cuenta el efecto de carga de la red de retroalimentación. Y luego unimos los dos circuitos. Aquí una observación importante es que la red de retroalimentación va a aparecer dos veces, en el circuito de entrada y en el circuito de salida. Una vez que ya hemos unido los dos circuitos y ya tenemos el amplificador básico sin retroalimentación, calculamos A. Algo importante, porque después viene el cálculo de beta, es que en el circuito de salida tenemos que identificar la magnitud siendo retroalimentada, un voltaje o una corriente. Y la expresamos como una fracción de la magnitud de salida. Y así aparece beta. Beta es XF entre XO. Finalmente podemos calcular la ganancia de lazo cerrado, AF, que es A entre 1 más A por beta. Un ejemplo que ilustra esto de manera literal es el amplificador no inversor. En este caso se muestran los detalles internos del modelo del amplificador operacional. Estas son las patitas de entrada, BI, usualmente le llamamos así, pero en este caso, cuando dibujemos el modelo del amplificador básico, pues no le podemos llamar BI porque va a haber que cambiarle el nombre a BS. Entonces vemos que le vamos a cambiar el nombre a B1 en este caso. El voltaje que aparece entre las dos entradas del amplificador operacional. B1 controla esta fuente dependiente que tiene una ganancia mu. Mu es la ganancia del lazo abierto del operacional. Es muy grande. Para el 741 esto vale 243.000. RO es la resistencia interna del operacional. Debe ser muy pequeña. Para el 741 tiene un valor garantizado menor a 100 ohmios. RID es la resistencia interna diferencial. ¿Ya? Resistencia de entrada diferencial del operacional. Muy grande. Para el 741 un valor de 2.4 mega. Para el 356 pues esto es muy grande, más de 10 mega. La red de retroalimentación, vean, en este caso aparece encerrada pues en este color que casi no se distingue de esto que está acá. Y conecta el nodo de salida con la malla de entrada. Aquí podemos identificar BF. Nosotros tenemos que escribirlo. En el mundo real eso no va a aparecer ya dado. Dibujamos el circuito de entrada del amplificador básico sin retroalimentación. Hacemos el voltaje de salida igual 0 en la entrada, pero tomando en cuenta la red de retroalimentación. ¿Vean? Al hacer 0 veo R2 se va a tierra y queda en paralelo con R1. El circuito de salida igual toma en cuenta a la red de retroalimentación, pero abrimos la malla de entrada. ¿Ya? Aquí en el circuito de salida podemos identificar con claridad BF. ¿Ya? Y vemos que BF se relaciona con la magnitud de salida, en este caso un voltaje, por medio de este divisor de tensión. Por lo tanto, beta, BF entre BO, es simplemente la relación de este divisor de tensión. Luego unimos el circuito de entrada
con el circuito de salida. Aquí pues no dibujamos algo que demostrar a quién es el operacional. Pues vemos que el voltaje en la entrada del operacional es V1. No le llamamos VI porque en el amplificador básico sin retroalimentación la magnitud de entrada es XI. En este caso una tensión, por lo tanto VI. Por eso es que el modelo del operacional pues aparece un poco modificado para los propósitos de este análisis. La red de retroalimentación, vean, aparece tanto en la entrada como en la salida, solo que en la entrada es paralelo y en la salida es serie. En la salida etiquetamos o identificamos BF, la magnitud siendo retroalimentada. Y en este circuito podemos, en el análisis de ganancias casi siempre es más conveniente ir de la salida hacia la entrada. Por lo tanto, VO en términos de esta fuente dependiente es el resultado de el divisor de este paralelo con RO. Aquí está el paralelo RL en paralelo con R1 más R2 más RO. Y en la entrada, V1 es el voltaje de señal por R y D entre la suma de todas las resistencias que aparecen a la entrada. Finalmente, A es VO entre VI. Aquí se ve el desarrollo de A, que en este caso, serie paralelo de ganancia de voltaje, VO entre VI. Esta es la salida, mu por RL entre R en paralelo con R1 más R2, aquí está el paralelo más RO. Y esta es la entrada, R y D entre R y D más todo lo demás que está en la entrada. Nótese que si este paralelo es mucho mayor que RO, como generalmente ocurre, ya que RO es muy pequeña, ese es un objetivo de diseño de los operacionales, pero el 741 es menor a 100 ohmios, ¿verdad? Por eso es que R1 y R2 deben ser mucho mayores que 100 ohmios. El valor mínimo, ¿se recuerdan? Debe ser un K. Mientras que la entrada, R y D, tiene que ser mucho mayor que todo lo demás. Si R y D vale unos 2 megas, pues quiere decir que las resistencias que utilizamos para determinar la ganancia, en este caso R1 y R2, deben ser mucho menores que R y D. Bueno, si estas dos condiciones se cumplen, AB, que es VO entre VI, es aproximadamente mu, es decir, la ganancia del lazo abierto del operacional. Y beta, pues bueno, es el resultado de un divisor de tensión, es R1 entre R1 más R2, por lo tanto la ganancia con retroalimentación sería A, que es mu, entre 1 más beta por A. Si mu por beta es mucho mayor que 1, entonces ABF es aproximadamente 1 entre beta. En este caso, la ganancia con retroalimentación es aproximadamente 1 entre beta, es decir, R1 más R2 entre R1. O la ya conocida fórmula de ganancia del amplificador no inversor, 1 más R2 entre R1. Finalmente vemos de dónde procede. Finalmente, un ejemplo, serie paralelo cortesía de Horowitz. En este caso, pues, la entrada es un amplificador diferencial. La fuente de corriente es un poco rústica, esta resistencia. Esta es la malla de entrada. Y este es el nodo de salida. Esta es la red de retroalimentación, R5, R4, que conecta el nodo de salida con la malla de entrada. Aquí se ilustra todo eso que hablamos en la lámina anterior. Por lo tanto, la topología es serie paralelo. Muestreamos en serie
muestreamos en paralelo y comparamos en serie. Aquí escribimos BF en extremos de R5, tal como les había mencionado. Pues en el mundo real, pues esas cosas no vienen escritas, uno las tiene que escribir. Y ahora, como aplicamos, ya ejecutamos el primer paso del análisis, identificamos la topología. Ahora vamos a dibujar el amplificador básico sin retroalimentación, pero tomando en cuenta el efecto de carga de la red de retroalimentación. Para eso dibujamos primero el circuito de entrada. Vean, cuando VO se hace 0, R4, que está acá. Si VO se va a 0, este nodo se va a 0. Esta sería la red, es decir, el circuito de entrada. Mientras que el circuito de salida, puesto que la comparación es en serie, hay que abrir esta malla. El punto más conveniente es abrir aquí en la base, ¿ya? Para que toda la red, la malla de entrada, pues no afecte lo que nosotros. Aquí lo abrimos, de aquí para allá estaba la base de Q2 y este sería el circuito de salida. Ahora unimos los dos circuitos, pero además poniendo todos los demás componentes que no aparecen ni en la entrada ni en la salida. Aquí está. También le cambio, bueno, en el dibujo en el diagrama esquemático de Horowitz, pues esto se llamaba BI, pero ahora se llama BI en el amplificador básico sin retroalimentación. Entonces vean, la etapa 1 es un path diferencial. Salimos desde el colector de Q1 a la etapa 2, que es emisor común sin resistencia de emisor. Y la etapa 3 es una etapa seguidor de emisor, push-pull. Ya habíamos dicho pues que podemos analizar con solamente uno de los dos transistores. En este caso de carga solo aparece la red de retroalimentación y aquí identificamos BF. Con esto ya tenemos todos los ingredientes para nuestro análisis. Bueno, dejamos hasta acá esta introducción a la retroalimentación.